Estamos aquí reunidos con los editores de un dossier que acaba de publicarse en el Journal of Latin American Cultural Studies, Affective Arrangements and Violence in Latin America, dispositivos o organizaciones afectivas y violencia en América Latina, editado por Silvana Mandolesi, Reiner Tont y Martín Sicari, y estoy con dos de los editores, con Silvana y Reiner. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Silvana es profesora asociada de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es autora de varios libros, una literatura abyecta, Gombrowicz en la tradición argentina del 2012, y más recientemente Afectos y violencias en la cultura latinoamericana del 2022, y El pasado inasequible, desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio de 2019. Reiner Tont es profesor asistente de literatura latinoamericana en la Universidad de Utrecht en Holanda, y es Senior Humboldt Research Fellow en la Universidad de Frankfurt. Es autor de Carlos Fuentes y el pensamiento barroco del 2015, y más recientemente también con Silvana, coeditor de Afectos y violencias en la cultura latinoamericana. Quizás pasamos a conversar un poco del marco del dossier que se inscribe en el llamado giro afectivo en los estudios culturales. Y quizás, Silvana, nos podés introducir un poco en por qué este marco es tan importante y qué implicaciones tiene sobre el campo, qué nuevos paradigmas y enfoques surgen de este giro desde tu punto de vista, y cómo este dossier se inscribe en esta nueva constelación. Ok, muchas gracias, Jens. Y quería empezar agradeciendo a Isis, a Jens y al equipo de la revista por todo el acompañamiento durante el armado del dossier, y por supuesto agradecer a los autores que participaron en el dossier y que lo hicieron posible. Así que, en primer lugar, agradecimientos. Sobre tu pregunta, ¿cuál es la importancia del giro afectivo? Bueno, este dossier surge de un congreso que organizamos en el 2019 con Reiner y Martín en Utrecht. Y las preguntas un poco en ese congreso era cuál es el estado actual, ¿no?, del campo, porque el giro afectivo tiene ya más de 20 años, no es nuevo, y se han escrito innumerables libros desde múltiples perspectivas y abarcando todas las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, a pesar de que en América Latina es más reciente, y eso es otro punto de discusión. Digamos, lo que queríamos hacer, o lo que nos preguntábamos, era un poco cuál es el estado del campo después de estos 20 años de investigación, ¿no? Y nuestra lectura es que había al menos dos puntos importantes que permitían pensar el campo en la actualidad. Uno tenía que ver con el refinamiento conceptual, ¿no? Que todos los debates entre emoción y afecto, que fueron, bueno, las dos corrientes iniciales del giro afectivo, ¿no?, a través del que nace la inspiración en Deleuze, en Spinoza, y luego procesada por Deleuze, y la noción de afecto como esta intensidad preconsciente, no simbolizable, no discursiva, y por otro lado el concepto de emoción, ¿no?, derivado de la corriente de Sylvan Tomkins y leído por Sedgwick y Frank, que definía la emoción no como una intensidad, sino como una categoría definible, discursivamente definible, ¿no?, como amor, odio, alegría, etc., y por lo tanto susceptible de ser inscripta en el discurso. Dejaba paso ahora a una preocupación por mapear una multiplicidad de conceptos que engloban la investigación afectiva. No solo afecto y emoción, sino también otros conceptos que han estado allí, digamos, en las investigaciones, pero por delimitarlos como attachment, como resonancia, atmósfera, patos, ¿no?
y también por determinar el rol del afecto en determinadas formaciones, como, y acá se usa como un adjetivo, ¿no? Como affective communities, o affective witnessing, o affective politics. O sea, de qué manera estas configuraciones estaban marcadas por el afecto. O sea, que eso nos parecía un punto importante. Este debate conceptual ya no está centrado en la diferencia, la distinción entre emoción y afecto, sino en un espectro amplio de conceptos. Un segundo punto que nos parecía relevante era la preocupación por lo metodológico, ¿no? Que el campo estuvo marcado desde el inicio por debates conceptuales muy refinados, ¿no? Principalmente en torno a esta distinción, pero que no parecían estar acompañados por una preocupación metodológica, o al menos una preocupación metodológica equivalente, ¿no? Había como un salto de este debate conceptual directamente al análisis de dinámicas o procesos afectivos, sin que hubiera ahí una mediación coherente. Esto cambió, me parece, en los últimos años, ¿no? Si uno piensa en la publicación de textos dedicados a la metodología afectiva explícitamente, ¿no? Como Affective Methodologies, o como el libro editado por Cal, también en torno a las metodologías afectivas. Y nos parece que es un punto importante en el debate, ¿no? Porque realmente es necesario, porque en primer lugar, investigar el afecto representa un desafío, ¿no? Y representa un desafío en términos metodológicos porque las metodologías tradicionales están pensadas para captar lo estable, lo determinado, las representaciones, las estructuras de significación, mientras que el afecto, como concepto, viene precisamente a apuntar a otra dimensión de los fenómenos culturales, sociales o políticos, que tiene que ver con estas intensidades, estos encuentros entre cuerpos, ¿no? Y las dinámicas que de ahí resultan. El afecto tiene que ver con lo inmaterial, con lo invisible, según Massumi, con lo inestable, con lo no determinado, con lo difuso, con eso que podríamos llamar una dimensión caótica de la vida social. Entonces, ¿cómo captar eso con las metodologías que no están pensadas para captar eso? Hay un debate muy interesante entre adoptar metodologías nuevas, o adoptar, perdón, las metodologías existentes, o inventar metodologías nuevas. No voy a entrar en eso, pero hay una opción, que es la que proponemos en el dossier, que es una especie de respuesta a esa pregunta metodológica, que es el concepto de assemblage, ¿no? Por eso el título del dossier de Affective Arrangement, que assemblage y arrangement se puede considerar como sinónimos. ¿Y por qué el concepto de assemblage puede ser una respuesta, digamos, a esta pregunta metodológica? Porque, en primer lugar, este concepto permite o permitiría concretizar u operacionalizar, ¿no? Esta idea del afecto como algo social, relacional y situado. Porque una de las características que también veíamos en esa refinamiento conceptual es que, a pesar de esta gran diversidad de términos, ¿no? Que entran en este espectro de conceptos, hay un relativo consenso en definir el afecto como social, relacional y situado, que también nos centramos en eso en el dossier, ¿no? Social quiere decir que no definimos afecto como estados interiores del sujeto, como propiedades internas, relacional porque siempre es una dinámica que se desenvuelve entre actores y entre cuerpos tanto humanos como no humanos, y situado porque el afecto siempre está situado, valga la redundancia, temporal y espacialmente, ¿no? El afecto no sucede en el vacío, sucede siempre situado en coordenadas temporales y espaciales concretas. Entonces el concepto de assemblage permite, que es el assemblage en primer lugar, que probablemente todos lo sepan, pero assemblage se refiere a un conjunto heterogéneo de elementos que entran en una disposición particular, y con elementos heterogéneos nos referimos tanto a actores humanos, inhumanos, como objetos, prácticas, textos, signos, discursos, temporalidades específicas. Pero lo que importa en un assemblage no es tanto los elementos en sí, o no solo los elementos en sí, sino las relaciones que se establecen entre esos elementos. Y justamente es el afecto lo que caracteriza esa relacionalidad. Entonces esta noción de assemblage permite acercarse
y describir, ¿no? Más como un modo de pensamiento, que como un concepto, una manera de observar los fenómenos sociales, culturales, políticos, las dinámicas afectivas, dándole esa concreción, mirando qué elementos forman este assemblage, de qué manera los actores, tanto humanos como no humanos, entran en una relación de afectación recíproca, y cuáles son todas las dimensiones o los aspectos que intervienen y definen, ¿no?, esa configuración. El concepto de assemblage no es nuevo, ya fue usado por Weatherall, incluso por otros teóricos que acuñan otros términos como el de affective, que en realidad tiene el mismo origen, ¿no?, en la noción de Deleuze, y tiene además un significado muy similar, pero ha sido impulsado recientemente como un concepto específico y fructífero, digamos, para analizar las dinámicas afectivas por el Research Center Affective Societies en Berlín, y más particular por Jan Slaby, ¿no?, que aboga por este uso del concepto de... Él habla de arrangement en lugar de assemblage. En español podríamos traducirlo como ensamblaje o como agenciamiento, ¿no?, quizás. Por este concepto para abordar, para pensar las dinámicas afectivas. Un último punto, porque también este concepto que planteamos en el dossier es útil, primero porque puede ser aplicado a un espectro muy amplio también, o sea, podemos observar fenómenos políticos, culturales, sociales, artísticos, con el concepto de assemblage. Y en segundo lugar, porque permite no digamos dirimir, pero bueno, superar de alguna manera discusiones que tenían que ver con si el afecto era esencialmente disruptivo y emancipador, o si, como propone Weatherall, hay que buscar patrones afectivos en los fenómenos, porque el concepto de assemblage, al menos como lo teoriza de Landa, tiene que ver con, o implica procesos de territorialización y desterritorialización, ¿no?, donde el assemblage se vuelve más homogéneo en su identidad, o al contrario, tiende a una disolución. Y entonces eso nos permite observar las dinámicas afectivas en momentos en los que son más disruptivas, digamos, o está disolviéndose o cambiándose a otra cosa, o donde son más estables y más homogéneas, y entonces lo que buscamos o podemos ver son patrones con una relativa estabilidad. Ese fue entonces la idea del dossier, digamos, plantear, bueno, cómo podemos acercarnos a dinámicas específicas, afectivas en América Latina desde esta noción para intentar concretizar, como dijimos, un concepto del afecto y de la emoción también, digamos, como algo social, como una entidad social, un proceso, una dinámica social, relacional y situada. Ahora es interesante, hicimos un pequeño ejercicio en el blog de acompañar el dossier con una pequeña bibliografía de textos más o menos recientes publicados en el Journal en torno a cuestiones correlativas, y me llamó mucho la atención que la conexión que ustedes proponen entre afecto y violencia, ¿no? Parece muy presente en el marco latinoamericano, ¿no? El giro afectivo como una forma no necesariamente alternativa, pero con propiedades bueno, propias, ¿no?, de repensar el fenómeno de la violencia, justamente como relación, como agenciamiento social entre cuerpos, ¿no?, que se afectan. Quizás, Reiner, podemos seguir un poco por ese eje. ¿Por qué afecto y violencia en el momento en que estamos, o sea, estamos a pocas semanas de la invasión del Congreso brasileño, o sea, estamos en un momento en que, digamos, ciertas retóricas del odio, pero también ciertas formas de puesta en escena, ¿no?, de los cuerpos y de cuerpos politizados de determinadas formas,
sugieren un abordaje del tipo que ustedes proponen. Entonces, afecto y violencia, ¿cómo lo enmarca este dossier? Muchas gracias, Jens. Y también quiero sumarme a los agradecimientos de Silvana. Es verdad que todos los estudios que integran el dossier discuten de una manera u otra la omnipresencia de la violencia en América Latina. Y el dossier en realidad ilustra cómo el tema de la violencia se reconfigura a partir de críticas afectivas. Por supuesto, el tema de la violencia de por sí es prácticamente inabarcable. Ya en los años 60, Ariel Dorfman declaró que América Latina era la cuna, o creo que dijo que era el continente violento por excelencia, y sigue siendo una problemática de gran vigencia, hasta tal punto que se ha convertido en el nuevo trademark del continente, en una especie de marcador de diferencia cultural, reemplazando el realismo mágico. Y este imaginario influye también en las expectativas de consumidores europeos, estadounidenses, pero también en los propios países de origen o de producción, como destaca Laura Podolsky, por ejemplo, en su contribución acerca de la fascinación del pueblo mexicano con conflictos espectaculares televisados. Bueno, cuando hablamos de los estudios de violencia, simplificándolo, creo que se puede decir que tal vez desde hace unos 10, 15 años los estudios sobre violencia se han puesto de moda dentro del latinoamericanismo. Hay muchos cursos en la universidad, cada año salen nuevas monografías sobre el tema, hay redes de investigación. Y bueno, estoy hablando en realidad de los estudios literarios y culturales, antes que nada, porque ya existía un campo como el de la violentología desde los años 80 en Colombia, por ejemplo. En este contexto de una creciente popularidad de expresiones culturales como de este tipo de expresiones culturales como tema de investigación, muchos colegas optan por estudiar antes que nada el discurso acerca de la violencia, adoptando la caja de herramientas del análisis de discurso, estudiando los ideologemas, las formaciones discursivas. Otros recurrieron al marco teórico y conceptual de los estudios de trauma, de memory, se interesan por la decibilidad, los límites de la representación, y también la constelación de los actores, digamos, los bystanders, los perpetradores, las víctimas, por supuesto. O sea, analizan los modos y los tópicos a partir de los cuales el teatro, el cine, la literatura ficcionalizan o imaginan las subjetividades de la violencia. Y me parece, por ejemplo, a este respecto muy sintomático que un volumen colectivo como Citizens of Fear de Susan Rotker, que salió hace 20 años, no integre ninguna crítica afectiva de la violencia, a pesar de tener como subtítulo la violencia urbana en América Latina, y en el título figura una referencia al miedo y se habla también de la paranoia. Y creo que hasta hoy en día la gran mayoría de la literatura sobre el tema sigue centrándose en prácticas representacionales que narran, que dan cuenta de la violencia y se centran también en una especie de violencia inherente a la propia representación, al acto de filmar, por ejemplo, lo cual Dorfman llama la violencia narrativa. Por otro lado, los primeros estudios de latinoamericanistas que inauguraron el famoso giro afectivo al que se refirió Silvana, abordaron apenas el tema de la violencia. Hace unos 20 años
se centraron antes que nada en lazos afectivos, en sentidos de pertenencia que permitieron movilizar y mantener unida una colectividad, sea queer, sea una colectividad guerrillera, como en el estudio de John Beasley Murray, y otros se centraron en emociones dominantes en determinadas épocas pasadas, ¿no? Hay toda una corriente de historiadores en México, pero también en los estudios literarios. Puedo mencionar este libro de Lágrimas Andinas de Ana Pelufo, por ejemplo. Están solo, en realidad, en los últimos años o en la última década, que el paradigma de la teoría del afecto ha abierto nuevos horizontes para la investigación sobre la dimensión cultural de la violencia en América Latina. Investigadoras como Jean Franco, ¿no? han trabajado mucho las secuelas psicosociales de las dictaduras, y en realidad ellas estudian el papel de fuerzas afectivas en determinadas dinámicas socioculturales, pero las referencias de Jean Franco son antes que nada Agamben, Achille Mbembe, bueno, esos pensadores de la biopolítica y de la necropolítica. Y cuando se trata de la explotación de la violencia en América Latina con fines de entretenimiento, por decirlo así, ¿no? Un concepto clave es lo que Hermann Herlinghaus ha llamado marginalidades afectivas, ¿no? En su libro Violence Without Guilt, que a mi modo de ver es realmente un hito en todo este debate acerca de del vínculo entre violencia y afectos en América Latina, porque según Herlinghaus, y brevemente menciono su tesis principal, la mercantilización de la violencia que se origina en el, digamos, en el Global South, por medio de narconarrativas, por medio de dark tourism, tanatoturismo, atiende a una ausencia en el norte global que está ansioso por exotizar la violencia y purgar también afectos negativos como el miedo, la culpa, proyectándolos sobre un otro racializado, un otro cultural, particularmente el contrabandista, el narcotraficante, que se convierte en portador de imaginarios de miedo, percibido como bárbaro, irracional. En ese sentido, este estudio me parece como una especie de contrapartida de lo que Edward Said hizo en su estudio de orientalismo con el discurso. Lo mismo lo hace Herlinghaus, ¿no? Con los afectos, ¿no? En ese sentido es una tesis bastante innovadora. Pero cuando se habla de este cambio de aproximación hacia un enfoque más afectivo de la violencia, creo que esta también se explica por cambios coyunturales. Ya mencionaste el resurgimiento de neopopulismos, pero también podemos referir en este contexto a la transformación de la violencia misma, porque la violencia estatal y revolucionaria de antaño, la violencia política en el contexto de la Guerra Fría, se transformó en las últimas décadas en una violencia marcadamente delincuencial, privatizada, también más visible, más ostentosa, que abrió la vía a acercamientos cada vez más desideologizados o post-hegemónicos, precisamente porque la violencia se hizo más opaca y difusa, y pierde su carácter ideológico. Por lo cual, un acercamiento discursivo, semiótico o textualista debe complementarse por medio de un análisis afectivo corporal. Ahora bien, el
el hilo conductor que recorre todos los artículos del dossier es la violencia en sus múltiples manifestaciones, y en realidad como editores preferimos hablar de una pluralidad de violencias para dar cuenta de la variabilidad del fenómeno y la maleabilidad, con diferentes escalas temporales también. Así, por ejemplo, en el texto de Laura Podolsky se habla de violencias lentas, y la violencia fascinante, para retomar el término de Sayak Valencia, que implica una especie de glorificación de la violencia dentro del contexto mexicano. Se habla también de violencias delincuenciales estatales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, como es el caso del artículo de Marluz Mekenkamp, de la violencia política en el texto de Pablo Piedras, de la violencia de género y sexual en el de Cecilia Macón, y por último la violencia más bien simbólica o estructural que se exotiza a través de la mirada del turista, the tourist gaze de Turing. Bueno, los 5 autores examinan en realidad cómo diferentes modalidades de la violencia se cruzan y reverberan entre sí. En este sentido, y complementando lo que ya dijo Silvana, mientras que la mayoría de los artículos existentes sobre afectos y violencia en nuestro campo analizan un solo fenómeno o un solo texto, o se centran en una atmósfera específica ligada a cualidades afectivas singulares que emanan de cuerpos y objetos, los artículos en este dossier adoptan deliberadamente un enfoque relacional, enfatizan esta naturaleza dinámica de los cuerpos como agenciamiento, procesos más que entidades, aunque cada texto también presenta un análisis formalista también. Los artículos analizan estrategias determinadas que, por ejemplo, perturban la percepción del espectador o que incitan a la audiencia a adoptar una actitud más crítica mediante una especie de choque de pensamiento o desasosiego empático, por ejemplo. Y creo que en este aspecto reside realmente el aporte del dossier, porque todos los autores relacionan diferentes textos, películas, en un contexto más general. Así, hay algunos artículos que exploran cómo circulan los afectos, que conectan diferentes medios, diferentes escenarios, actores, tiempos, campos, y esto va en contra de una línea más culturalista que observamos a menudo en otros estudios sobre los afectos, por ejemplo, en el libro de Ernst von Alphen o estudios de Mieke Ball, que se centran antes que nada en una obra singular y no en la constelación o los affective arrangements, que nos permite vincular, por ejemplo, cómo los afectos resuenan dentro de una constelación heterogénea de poemas y performances, como es el caso de Marluz Mekenkamp. Quizás para cerrar, y volviendo a la observación de Silvana sobre la metodología del comienzo, me interesaba mucho que, con la salvedad del artículo de Cecilia Macón, los otros 4 textos que integran el dossier trabajan a través de un objeto estético, ya sea audiovisual o poético, para a través de estos objetos desplegar o analizar constelaciones, ¿no? Sociales, actuales o históricas en el texto de Pablo Piedras,
más amplias, ¿no? Quizás para cerrar, les quería invitar a mapear un poco cómo estos textos abordan estos objetos estéticos, culturales, de una manera, como dijiste, Reiner, que ya no es la culturalista más clásica, ¿no? De un análisis discursivo o semiótico, cómo juega el objeto poético o cinematográfico en estos ensayos. ¿Querés responder vos, Reiner, primero? Sí. Bueno, creo que la violencia, efectivamente, en muchos de los artículos participa en estas ecologías afectivas, ¿no? de la política cultural de las emociones de la que habla Sara Ahmed. Creo que incluso en el texto de Cecilia Macon observamos algo similar. En el texto de Macon, por ejemplo, vemos cómo los afectos digitales se combinan con inversiones afectivas en protestas callejeras para promover ideas de agencia en lugar de victimismo, y hay una resonancia entre fenómenos como Ni Una Menos en Argentina con el feminismo bajo la dictadura. En el caso de Pablo Piedras, observamos cómo una banda sonora en una película, o sea, es música diegética antes que nada, puede afectivizar los recuerdos en un largometraje, estableciendo conexiones afectivas con personajes de ficción y trazando también paralelismos entre el tiempo de acción de la historia y el presente del espectador, haciéndonos pensar en nuestra complicidad en nuestro papel en este tipo de circunstancias, como es el caso de la época en la que se sitúa la película. Se trata de Rojo de Benjamin Neistat, que se sitúa en los meses anteriores al golpe de Estado de los años 70 en Argentina. Así que la idea de una red en todas estas contribuciones es muy importante. Las diferentes manifestaciones de la violencia también se interconectan, ¿no? La violencia criminal se conecta con la violencia estatal en algunos de los textos, así que más que separar categorías idealtípicas para llegar a una especie de taxonomía, pensamos en la violencia como una especie de continuo que también tiene que ver con una especie de espectro afectivo o continuo afectivo. Y de lo que se trata es ver cómo estos objetos o estas entidades funcionan juntas, funcionan en un agenciamiento. Y como tal, el enfoque relacional común a todos los artículos hace, creo yo, más justicia a estas dinámicas que observamos en los textos, y muestra cómo el estudio de la violencia en la cultura latinoamericana nos permite generar nuevas preguntas y ángulos investigativos. Silvana. Sí, Jens, tu pregunta de, bueno, la mayoría de los artículos tratan a objetos estéticos, ¿no? Digo, bueno, en estudios culturales la mayoría de las veces analizamos películas, libros, ¿no? Fotografías, o sea, objetos culturales. Objetos, digo, producción cultural, y la cuestión del giro afectivo a veces ha llevado a análisis que no hacen realmente, desde nuestro punto de vista, justicia a eso, porque se trataba de decir, bueno, los productos culturales no deben ser analizados solo en términos de representación, en términos de estructuras de significado, ¿no? Sino que hay una dimensión, otra dimensión, emocional afectiva, que es igualmente central en las obras de arte,
que tiene que ver con afectar al espectador, movilizar al espectador más allá de cómo analicemos sus estructuras de sentido, ¿no? Y muchas veces esos análisis terminaban en algo que contradice, digamos, los conceptos básicos del giro afectivo, que tiene que ver con reponer un sujeto autocentrado, autónomo, y su interioridad, ¿no? Su respuesta subjetiva, digamos, a la obra de arte. Que repone una crítica impresionista que para mí, digamos, no tiene demasiado sentido. Entonces, la cuestión, de vuelta, cómo analizar la dimensión afectiva de los textos, de las imágenes, de las fotografías, del cine, de las películas, etc., tiene que ver para mí con algo que también mencionamos en el dossier, que es una definición de estética que podemos conectar, no está directamente ligada al giro afectivo, que podemos conectar con esto, y que es, la desarrolla Fuller y Weissman en un libro muy reciente, en el que definen estéticas como nuestra experiencia del mundo, nuestra sensibilidad, nuestra manera de ser afectados por el mundo, ¿no? Y ellos hablan de la estética no es una propiedad de los seres humanos o de las entidades humanas, es también las plantas, los animales, la tecnología, tienen esta capacidad de registrar el entorno, ¿no? De sentirlo, de experimentarlo, de verse afectado. Bueno, toda la investigación de Weissman con Forensic Architecture es muy interesante respecto a eso, ¿no? Cómo los edificios registran los cambios en el ambiente, ¿no? Y entonces ellos parten de esta idea de que se puede, nuestra capacidad estética, que se puede como pensar en relación a nuestra capacidad afectiva, tiene que ver con esta capacidad o no de ser afectados, y que puede cambiar y puede incrementarse o disminuirse, ¿no? Los objetos pueden anestetizarse, o sea, quitarles, digamos, una dimensión estética, o hiperestetizarse. Estoy pensando en los términos en inglés, la traducción no es muy buena, pero acá es donde los productos culturales tienen un rol central, ¿no? Pueden aumentar nuestra percepción del mundo, nuestra experiencia del mundo, hacerla más fina, más rica, y a partir de ahí, por supuesto, porque esto está conectado con con el proceso de pensamiento, de sense making, ¿no? No es solamente sentir, sino todo lo que ese sentimiento da lugar, al proceso de reflexión que da lugar, y en este sentido es político, digamos, la estética es política, en el sentido en el que si una película, una imagen, un texto hiperestetizan, en el sentido de que nos permiten ser afectados y definir y reaccionar frente a la violencia, en este caso, la injusticia, ¿no? Las dinámicas que que estamos analizando en el concepto de violencia, entonces es eso lo que intentamos analizar. ¿De qué manera estos objetos, estos productos estéticos, no a nivel de una reacción individual, subjetiva, de qué manera me afectan a mí, sino de qué manera ponen en juego características formales, porque también es importante en el dossier de qué manera no se puede obliterar los aspectos formales de las obras en un análisis afectivo, porque son estos aspectos formales, son la manera en la que los componentes de las obras entran en relación, los que producen el efecto de que percibamos esta dinámica o percibamos la violencia y seamos afectados por ella de una manera o de otra, o al contrario, que nos provoque indiferencia. No sé si Muchísimas respondo. gracias a los dos. Invito a que los espectadores vayan a la página del Journal, el volumen 31.3, el dossier, bueno, ensamblajes, agenciamientos, digamos, afectivos y violencia en América Latina, y en breve también más versiones en nuestro blog Travesías, que pueden visitar en jlax-travesías.online. Muchísimas gracias, Reindert, Silvana, y felicitaciones una vez más por el dossier. Muchas gracias a vos. Gracias a ti.